Entrevista muy interesante y le queremos dar la bienvenida al señor Juan Calero. Él es escritor y editor. También al escritor Juan Ruiz del libro Palabra en Veda y al artista plástico Jorge Lastra. Bienvenidos, un gusto tenerlos aquí con nosotros. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a platicar primero contigo, Juan, acerca de este libro que estaba leyéndolo con mucha atención. Fue durante la pandemia. Todo esto, el hecho de no poder salir, de no poder visitar a nuestros familiares, el hecho de traer siempre una máscara y todo, ¿te inspiró a ti para hacer Palabra en Veda? Sí, buenas tardes a ustedes, muy amable por recibirnos en su auditorio. Sí, este libro, Palabra en Veda, nace durante la pandemia. Fue una especie de catarsis personal. Palabra en Veda es un conjunto de 72 poemas que nace y se publica en agosto del 2021. Me invita aquí el señor, que es el abuelo del libro, Juan Calero Rodríguez, que nos hizo favor de volar 11 horas de Canarias a Madrid y después, de Madrid a México y 2 horas 40 de Canarias a Madrid. Pero valió la pena, señor Calero, ¿eh? Claro, acá está muy a gusto. Entonces, bueno, él es el abuelo, el primero que tomó el manuscrito. Me invitó a publicar con Abra Canarias, que tiene un sello español, es mi tercer poemario. Y Palabra en Veda lo dice en sí, claro. El título. Es la prohibición de la palabra, la comunicación, que creo que es el víver más importante que tenemos los humanos, ¿no? Y de lo cual nos privó esta pandemia. Veo que le das un agradecimiento a tu esposa aquí, particularmente por aguantar todo esto. Uno siempre se imagina al escritor un tanto solitario, excéntrico, tal vez, siempre viendo hacia... Bueno, así me lo imagino yo, ¿no? Siempre viendo hacia una ventana y pensando que llegue la inspiración. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, el libro trae una carga emocional muy fuerte, ¿no? Ajá. Porque, bueno, mi esposa sí definitivamente es el apoyo número uno. Ajá. Tengo 2 artistas aquí a un lado y la verdad, pues las esposas tienen que colaborar de una manera muy estrecha con nosotros. Primero se te fría la comida. Ay, eso es fatal, llamar y que no lleguen luego. La mirada, pues, te fulmina de la mujer cuando ya te sientas en la barra. El reproche. Pero en sí, Palabra en Veda, pues, trae una carga emocional porque va dirigido... cuando yo tenía escrito el 75-80% del libro, Juan me escribe para publicar con ellos y está dedicado a una persona que falleció, amigo desde la infancia, un vecino de un lado de mi casa, que fue como una especie de hermano mayor. Él no fue víctima del coronavirus, sino fue víctima de un cáncer de pulmón. Entonces sí trae una carga emocional porque fue una catarsis sobre la pandemia, sobre el encierro, pero también creo que conecta colectivamente con las personas con ese sentimiento de aislamiento, ¿no? Totalmente. Jorge, la portada. Estamos hablando de que se involucran muchas emociones y la mayoría a lo mejor tristes, ¿no? Y de comprensión, familia, porque fue un encierro que dijimos con esas personas vivo, ¿no? Fue más acercarnos a nuestra realidad. ¿Cómo fue que dices tú, esta va a ser la pintura que va a ir en la portada? ¿En qué te basaste? Porque veo que tiene mucho. Muchas gracias por invitarnos, ¿no? Y por brindarnos el espacio. Fíjate, está interesante cómo se dio la colaboración mía y de Juan. Esta pintura también fue creada en la pandemia sin ponernos de acuerdo. No sabíamos que estábamos... Así es. Entonces le digo, pues encontraron ahí ser pareja. Esta obra más que de Palabra en Veda o de Beto, habla sobre metamorfosis, ¿no? Los cambios que tuvimos como individuos o como sociedad y lo que fuimos dejando atrás para llegar a lo que somos hoy, ¿no? Y Metamorfosis de Franz Kafka también. Juan la vio por ahí la obra en redes sociales, me mandó un mensaje y pues dio la casualidad de que hablábamos de lo mismo en otro idioma, ¿no? ¿Y tú sentiste algo cuando viste esta obra, Juan? Sí, el trazo de la pintura de Jorge, y digo, yo no soy artista plástico, el experto es él. Yo soy pintor de brocha gorda, la verdad.
y cuando me pide mi mujer. Ajá. Pero a final de cuentas, yo lo que vi en el trazo de la pintura de Jorge, uno trata de contar historias. Ajá. Y es muy difícil elegir una pintura o una imagen para contar una historia, Que lo ya refleje. sea cuento, narrativo o el género que sea. Yo lo que vi en la pintura de Jorge Gila fue precisamente un mundo deshabitado. Y después, cuando él me dijo cuál era el título de esa obra, yo vi un ensamblaje. Entonces, uno intenta sintetizar en una pintura o en una imagen toda la historia que cuentas en el libro, ¿no? Y eso, Claro. pues para mí fue así como Hicieron que me pegó en la match. frente, sí. Ajá. Sí, fue hicieron lo que match, sonó. Y el definitivamente. señor Juan Calero, a ver, platíquenos qué fue lo que usted le hizo ese clic que también es muy importante para publicar este libro. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo nació? Bueno, ante todo, Juan Ruiz y yo somos amigos hace unos cuantos años Ah, ok. y nos venimos leyendo en las redes, ¿no? Ujú. Entonces, a partir de ahí, pues comenzó nuestra admiración, nuestro cariño y hoy en día es mi hermano mexicano. Y ya que me gusta tanto su obra, pues entonces el año pasado pues invitamos a 3 autores mexicanos a publicar con nosotros y uno de ellos fue él. Ujú. Y bueno, y aquí está. Y aquí Y está. aquí está. y aquí Esto está. es como un hijo, ¿no? Bueno, mira, pensamos en lo mismo, ajá, Martita. nos telepateamos. Y estoy viendo aquí auspicio de un insomnio, que yo creo que fue lo que más nos pegó a los que nos dio COVID y a los Ay, que no sí. les dio, ¿verdad? Es una de las consecuencias de las secuelas, el insomnio. Pero tú ya lo presentabas, o sea, en el momento de la pandemia. O te contaban, o era lo que más escuchabas, de que era de las secuelas más recurrentes. Sí, yo creo que muchos años he trabajado como coach en la industria farmacéutica, preparando representantes ok. médicos. Y creo que el origen de todas las enfermedades es psicosomático. Sí. Entonces, desde mi punto de vista, el insomnio lo padecemos y la ansiedad todos, ¿no? Sí. En este mundo a esta Mayor o velocidad, menor medida, pero todos. yo creo que todos, ¿no? Y que arroje la primera piedra el que diga que no, pero vivimos a una velocidad y hoy los niños, primero antes de mover un abaco como nos tocó a nosotros, traen un celular en la mano. Uy, sí. Sí. Entonces, Inmediata la respuesta. yo personalmente soy una persona noctámbula, el insomnio lo he padecido siempre y a mí me impresionó, creo que desde todas las pandemias grandes en la historia, desde la peste negra en el siglo XIV hasta la actual, que es el COVID, pues ha repercutido en el bienestar, en la salud y sobre todo en la vigía, en el sueño. Totalmente. ¿Se va a presentar este libro cuándo y en dónde? Primero Dios, mañana sábado 19 de febrero, la cita, están todos cordialmente invitados en la Sociedad Sonorense de Historia, pues es un lugar muy emblemático aquí en la Sí. ciudad, en el corazón del Centro Histórico de Hermosillo, enfrente del hotel, no voy a decir nombres, pero bueno, Ya lo sabemos Sí, todos. ya llegamos está pronto. por la Rosales, creo que es Ajá. avenida número 114, es a las 6 de la tarde. Perfecto. Estaré acompañado de estos 2 señorones y además va a estar el maestro Zacarías Páez, que es Ajá. toda una institución Totalmente. como artista plástico sonorense. Entonces, la verdad estoy muy contento con el trabajo de edición de Juan, porque mi libro anterior fue editado en Madrid y este libro, trabajar con un poeta que ha escrito 18 libros, pues tiene todo mi reconocimiento y aprende uno mucho. Ay, Claro. no, es que son muchas las historias, Gilda, que nos quieren compartir al día de hoy. Mucho Pues hay que éxito ir mañana. mejor a la presentación. Ahí me imagino que va a hablar Juan de su propia experiencia, del libro, pues también de todo, Jorge, lo que representa para ti Así es. esta obra. Ahí los Pues esperamos. muchas gracias, mucha suerte, mucho éxito y qué bueno que siga apoyando a los escritores mexicanos, en este caso, pues aquí, el caso de Juan. Soy un poco mexicano también. Eso. Ah, bueno, eso también está Nos bien. vemos mañana. Ya está lista la 6 de cita. la tarde. Gracias por acompañarnos. Por favor de Dios, Y gracias. vámonos a un corte comercial. Regresamos.